¿Qué tal, amigos televidentes de la edición matutina de CERTV Noticias? Bienvenidos a este segmento Preguntas, regreso a clases seguros. Y como le habíamos anunciado la semana pasada, todos los lunes estaremos respondiendo las preguntas que envíen los padres de familia con la etiqueta Regreso a clases seguro. Estamos en contacto en estos momentos con Carmen Aparicio. Ella es directora de Educación Ambiental del Ministerio de Educación. Bienvenida a CERTV Noticias. Muy buenos días, Betseray. Un placer saludarte y muchísimas gracias por siempre darnos esta oportunidad y este espacio para poder mantener la información del Ministerio de Educación actual. Así es, y qué bueno que esté con nosotros nuevamente para resolver las inquietudes de la ciudadanía y de los padres de familia que tienen una serie de preguntas sobre ese retorno a clases seguro. La primera pregunta que nos llega con la etiqueta Regreso a clases seguros es ¿cómo avanza el proceso de clases semipresenciales en las comarcas? Bueno, en las comarcas se han estado preparando algunos colegios en el área de la comarca Nove-Bulé, en el área ya se iniciaron con 3 centros educativos que inician el proceso de retorno. Sin embargo, hay otros centros que se han estado preparando no solamente en la comarca Nove-Bulé, sino también en la comarca Emberá y en la comarca Gunayala. Bueno, y qué bueno que sobre todo en estas áreas de difícil acceso ya estén en ese proceso de clases semipresenciales, un retorno a clases seguros. La próxima pregunta que nos llega en estos momentos es ¿cuántos estudiantes forman parte del proceso de retorno a clases seguro? Mira, en esta primera etapa son más de 13.000 estudiantes de los 100 colegios que estaban dispuestos en la primera fase, que es la fase del 31 de mayo. Sin embargo, bueno, ya para esta semana, Dios primero, estaremos anunciando los siguientes colegios y la cantidad de estudiantes que serán recibidos dentro de las aulas de clases en la modalidad semipresencial. Sí, directora, la próxima pregunta tiene relación con todos estos proveedores que tal vez llevan bebidas, llevan alimentos a los distintos colegios. La pregunta dice, ¿cualquier persona, padre de familia, visitante o proveedor puede ingresar a la escuela? Bien, mira, nosotros dentro del Ministerio de Educación contamos con el resuelto 1183, que establece los mecanismos para poder ingresar al centro educativo y los proveedores que tienen que entregar ya sea alimentos, leche, crema, galleta, tendrán pues que notificarse previamente y eso se hace desde acá de la Dirección Nacional de Nutrición para que los directores a nivel de la región puedan informar asimismo a los directores de centros educativos las fechas en las que estas personas van a estar ingresando. Igual se cumple con todo el protocolo de la toma de temperatura, el distanciamiento, o sea, todas las medidas de bioseguridad deben ser cumplidas a cabalidad en todo momento. Así que, y para los padres de ingreso a las escuelas, ya le digo, está reglamentado por el resuelto 1183, que establece pues que los padres de familia deben tener previa invitación o previa cita con el docente. Si necesitan conversar con el docente o necesitan hacer una diligencia, deben comunicarse primero pues con la secretaría o con el director del plantel para poder hacer este ingreso. Sí, y de hecho, ahora que menciona protocolos de bioseguridad dentro de los planteles, ¿existen algunos números telefónicos o direcciones donde los padres de familia pueden contactar al Meduca en caso de ver de repente que un proveedor llega y no cumple con el protocolo de bioseguridad? Sí, mira, nosotros hemos solicitado que directamente en la página del 311, donde siempre se reciben las observaciones que hace la población en general, puedan anotar allí sus inquietudes, pero de igual forma nosotros desde el 12 de marzo del año pasado hemos tenido habilitadas unos números de teléfono para poderle dar atención a todo el personal. De hecho, pues, no sé, te puedo mencionar alguna de ellas que son el 500-4401, el 511-4419, el 511-4437. Realmente son 6 líneas que se tienen habilitadas para poder recibir información que realmente sea necesaria para aclarar dudas para los padres de familia.
Sí, y es muy importante que los padres de familia puedan establecer esta retroalimentación y sugerencia también a las autoridades, a los directivos de los colegios y también al Ministerio de Educación. La próxima pregunta que nos llega con la etiqueta regreso a clases seguros es: ¿las escuelas tendrán actos culturales, eventos y ferias? Es la pregunta que nos hacen. Mira, nosotros creemos en poder realizar actividades siempre y cuando se cumpla con las medidas de bioseguridad y los aforos. Sin embargo, pues hemos visto que el Ministerio de Salud ha establecido una serie de parámetros para poder realizar reuniones, poder realizar eventos. Entonces nosotros nos apegamos pues a los lineamientos del Ministerio de Salud, como lo hemos hecho desde el principio, quienes son los que dictan pues los parámetros que debemos seguir nosotros como ciudadanos de este país. Próxima pregunta que nos llega a través de las redes sociales, @CerTVNoticias, @MeducaPMA, con la etiqueta regreso a clases seguros. En los recreos, ¿los alumnos van a compartir todos juntos? ¿Van a jugar juntos? Es la pregunta que nos llega. Mira, nosotros hemos establecido en la guía para medidas de bioseguridad o en la implementación de medidas de bioseguridad, se han establecido algunas estrategias. Sin embargo, cada centro educativo puede desarrollar su propia estrategia de acuerdo a la realidad que tenga, como cantidad de matrículas, los espacios disponibles. Sabemos que muchas veces, científicamente está comprobado que es necesario hacer esas pausas para manejo del estrés. Entonces, consideramos que sí es oportuno que el niño pueda salir al recreo siempre y cuando los juegos o los ejercicios que se realicen permitan el distanciamiento físico, al igual pues que poder estirarse, hacer un poquito de relajamiento dentro de la jornada escolar. Sí, seguimos conversando con Carmen Aparicio. Ella es la que encabeza el equipo de retorno a clases seguros por parte del Ministerio de Educación. Y viene el próximo punto porque las autoridades han dicho y han recomendado el lavado constante de manos. Y eso es indispensable dentro de los colegios. La próxima pregunta tiene que ver con el tema del agua. Y dice, ¿qué se está haciendo para dotar de agua a los colegios que lo requieran? Sí, es muy buena la pregunta que me has hecho, porque nosotros en este momento pues tenemos un proyecto de inversión y que está liderando el Viceministerio de Infraestructura por un monto de 4.8 millones de dólares, donde nosotros estamos interviniendo escuelas que están dentro del programa. Son a través de las escuelas del programa de tanques de agua, hay más de 1.000 escuelas, y con las juntas comunales también se están trabajando alrededor de 425 centros educativos. El programa de cosecha de agua con la FAO, que va a impactar a 32 centros educativos, y asimismo pues el mantenimiento y todo lo que se está desarrollando dentro del Viceministerio de Infraestructura para poder darle la atención que se necesita en estos centros educativos. Al igual también tenemos el proyecto Con Escuela, que es un proyecto interinstitucional donde nosotros estamos invirtiendo para 824 centros educativos más de 3 millones de dólares. Directora, y hay que mencionar que aquellos colegios en los que se establece un programa de dotación de agua o de tanques de reserva, esos proyectos quedan incluso posterior a que superemos la pandemia como sociedad. Así que ese punto es bien interesante e importante resaltarlo. Hay otra pregunta que nos envía una madre de familia en estos momentos con la etiqueta regreso a clases seguros y dice, ¿qué significa que el regreso a clases sea voluntario? ¿Mi hijo puede ingresar o abandonar las clases semipresenciales en cualquier momento sin que afecte sus clases? Pregunta. Sí, es demasiado importante aclarar este punto. La voluntariedad es para el padre de familia y su hijo. Quiere decir que si en algún momento del periodo de ingreso a la semipresencialidad del padre de familia siente la necesidad de que su hijo permanezca en casa, porque puede ser que el niño pueda tener síntomas o tenga algún cuadro que no tenga nada que ver con COVID. Y esto es un ejercicio que no solo se hace ahora en tiempo de pandemia. Mira, cuando algún estudiante se accidenta o tiene alguna intervención quirúrgica, se le da un periodo de tiempo en casa y el director y el docente tienen que encargarse de establecer los parámetros para poder garantizar la continuidad educativa de este estudiante. Entonces es prácticamente la misma mecánica. Sin embargo, en este momento, el padre de familia, como lo hemos venido diciendo, es válido que tenga temor de enviar a su niño a la escuela.
pero tiene que recordar también que ya se están vacunando, que prácticamente ya hemos terminado casi con toda la vacunación de los docentes, de los administrativos. Estamos en una fase ya para iniciar pues con la vacunación del siguiente grupo de escuelas que van a participar en la modalidad semipresencial. También se están cumpliendo con las medidas, se le está dotando de insumos de bioseguridad de los centros educativos, las escuelas están señalizadas. Entonces, y desde la semana pasada se inició el proceso de publicación en línea de todos los protocolos para que todos los padres de familia a nivel nacional puedan tener la certeza de cuáles son las medidas que se aplican dentro de su escuela y que sean ellos vigilantes de que esas medidas se cumplan, así como me lo preguntabas hace un rato con el tema de las líneas, de dónde pudiesen comunicarse ellos. Entonces, en ese sentido, pues el padre de familia, si siente temor aún para enviar a su niño a la escuela, pues no lo envía, pero debe ser notificado al centro educativo para que asimismo el director y el docente cumplan con la etapa que les corresponde o la parte que les corresponde de entregarle un documento, un módulo o establecer la estrategia de cómo van a ellos a manejar el derecho que tiene el estudiante a seguir sus estudios. Así es, directora. Y cuando vemos las imágenes de los niños y jóvenes dentro de los salones de clase con sus mascarillas, con la toma de temperatura, al ingresar los protocolos de bioseguridad, nos remontamos al año pasado cuando se suspendieron las clases presenciales y vemos con cierta melancolía cuando estábamos en la normalidad y tal vez no valorábamos esa interacción. Y hoy por hoy, el protocolo de bioseguridad establece el uso de mascarillas. La próxima pregunta tiene que ver con eso, porque un padre de familia pregunta: ¿el uso de mascarillas es obligatorio para todos los estudiantes? No solo para todos los estudiantes, a nivel nacional, para todos los ciudadanos panameños, nacidos o extranjeros residentes en este país, el uso de la mascarilla es obligatorio. Al igual que hemos encontrado centros educativos donde no solo las mascarillas, sino que también hay padres de familia que como una medida preventiva también le han puesto caretas faciales a los estudiantes. Nosotros igual estamos distribuyendo, se va a distribuir a nivel nacional desde la semana pasada, que se recibió una fuerte donación, una muy importante donación por parte de los aliados o los socios estratégicos que están conformados por organismos internacionales, organismos nacionales, empresas privadas, ciudadanos panameños que están preocupados por la educación de este país y por todo el proceso que debemos realizar. Entonces, hemos también recibido donación de caretas faciales, de mascarillas, de gel, termómetros, que se van a distribuir en estas primeras 100 escuelas. De igual forma, estamos buscando más apoyos y se han estado sumando más empresas, pues para poder dotar de este equipo de protección personal a los centros educativos. Directora, nos sentimos muy optimistas ante el retorno a clases semipresenciales, sobre todo porque expertos mencionaban que era muy importante que todos los niños y los jóvenes interactuaran entre ellos como parte de ese proceso de educación integral. Y la próxima pregunta tiene que ver con eso. Dice, si todos los estudiantes quieren ser voluntarios, ¿cómo evitaríamos las aglomeraciones dentro de las escuelas, directora? Bien, perfecto. Dentro de la guía que está publicada desde el 16 de septiembre del año pasado en el portal o en la página web del Ministerio de Educación, ahí están los parámetros, está una tabla donde te indica la cantidad de metros que tiene el aula de clases y en base a la cantidad de metros, cuántas sillas tú puedes colocar. Entonces, ahí es donde entra el equipo de la dirección del centro educativo con la comunidad educativa, el Comité Escolar COVID-19, a establecer eso, la cantidad de metros que tienen los recintos escolares versus la cantidad de estudiantes que tenemos, cómo va a ser esa jornada. Mira, te puedo poner un ejemplo y te voy a dar nombres de escuelas. Escuela San José de San Carlos presenta un protocolo espectacular, donde el profesor dice de tal hora a tal hora vamos a atender a los estudiantes. Ellos entraban en un horario de 7 a 12, sin embargo ahora todo el personal docente tomó la decisión de extender la jornada diaria para poder atender en 2 jornadas a la mitad del grupo en la mañana y la otra parte en cierta cantidad de horas, ¿no? O sea que en ese día se va a atender un solo grupo, pero en diferentes tiempos. Hay otros centros educativos que han decidido dividir el salón
y atienden un grupo un día, el otro 2 de manera alternada. Entonces, esto va a ser de acuerdo a la realidad del centro educativo, así como hay centros educativos que tienen, ejemplo, escuelas que tienen menos de 25 estudiantes o menos de 15 estudiantes, que el salón le permite tener a todos los estudiantes dentro del salón cumpliendo con las medidas de distanciamiento. Entonces, de eso se trata, el que el centro educativo tome la decisión de cómo va a presentar la metodología de atención, y es por eso que para nosotros es importante que este protocolo de bioseguridad y el plan de seguridad escolar sean visibles, sean públicos, que todos puedan tener acceso a ellos, que solamente con hacer un clic usted pueda informarse de cómo está estructurado el plan de seguridad escolar o el protocolo de bioseguridad y el plan de retorno seguro a los centros educativos. Así es, seguimos respondiendo preguntas con la etiqueta regreso a clases seguros. Dice una madre de familia, ¿qué pasa si el estudiante tiene un familiar con COVID-19 en casa? Bien, es de suma importancia que nosotros tomemos conciencia de que si tenemos un familiar, independientemente de que sea el estudiante, puede ser el docente, puede ser el administrativo, el mismo director del centro educativo, si tiene síntomas o tiene un familiar con COVID, debe establecer sus medidas preventivas, y como lo establece el Ministerio de Salud, si usted tiene un familiar que es un contacto estrecho con usted y tiene COVID, es COVID positivo, entonces inmediatamente usted debe poner la información en su puesto de trabajo o en su centro educativo, y en ese sentido pues saber que debe cumplir con una cuarentena, igual hacerse la prueba, o si se va a aislar la persona, pues saber que usted se hace la prueba en un periodo pertinente para poder estar seguro de que usted no está positivo y no poner en riesgo a la escuela. Sin embargo, si se da una situación dentro del centro educativo, es igual, se aísla el grupo, inmediatamente se tiene que cumplir la cuarentena, se desinfecta el espacio, o si es necesario, cerrar la escuela, hacer la desinfección y bueno, tratar de hacer ese corte de la línea de contagio para poder evitar alguna situación de mayor afectación. Así es, y de hecho todos estos protocolos están disponibles en la página web del Ministerio de Educación para que los padres de familia, administrativos, docentes y todos tengamos acceso a esa información. Hay una última pregunta que nos llega con la etiqueta regreso a clases seguros y dice, ¿cómo van a evitar que los padres de familia se aglomeren en la entrada del colegio a la hora de salida, o también yo agregaría a la hora de entrada a clases, directora? Sí, todos sabemos que los padres de familia en la mañana cuando llevan a los niños siempre se quedan allí esperando alguna indicación o tratando de conversar con el docente. Sin embargo, vuelvo y te repito, existen reglamentos o existen normativas que ya están establecidas que establecen, o que, dicho sea de paso, pues sabes, no puedes ingresar al centro, igual el padre de familia debe tomar conciencia. Sin embargo, mira, hay algo curioso. La semana pasada tuvimos la oportunidad de visitar varios centros educativos en la región de Panamá Oeste, y los padres de familia muy juiciosos han estado con el distanciamiento en la parte de afuera, entregaban al niño en la puerta, se retiraban sin ningún problema. Entonces yo pienso que el ejercicio va a ser muy positivo y va a ser satisfactorio todas las acciones de los padres de familia, toda vez que son voluntarios para llevar a sus hijos a la escuela, y yo no creo que quieran poner en riesgo el ejercicio del retorno a la modalidad semipresencial. Así es, y justamente ahí se va a ver reflejado ese apoyo que debe haber entre docentes, administrativos y padres de familia y estudiantes también, que forman parte de todo ese círculo de trabajo, ese retorno a clases semipresenciales. Gracias, Carmen Aparicio, es directora de Ambientes Seguros del Ministerio de Educación, por estar con nosotros en este segmento, y por supuesto el próximo lunes estaremos respondiendo sus preguntas con la etiqueta regreso a clases seguros. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad.